Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más para el día de hoy. Ahí donde están, quisiéramos invitarles que nos puedan acompañar. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes poder comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre maravilloso, usted que mora en las alturas de los cielos. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirle su ayuda, que usted pueda, Señor, bendecirnos en lo que representa este estudio y su bendita palabra. Acompáñanos el día de hoy, ponga las palabras adecuadas, abra nuestra mente, nuestro corazón. Queremos comprender, Señor, una segunda parte de la historia de Nicodemo. Quisiéramos, Señor, que cada uno de sus hijos lo hagan, pero que sea únicamente con su ayuda. Acompáñanos, Señor, le pedimos que cada uno de sus hijos comprendan este mensaje. En su nombre queremos orar, Señor Jesucristo, y por su justicia perfecta oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos como título para el día de hoy, Justicia propia. Ya la palabra nos hace recordar, o el título de este día nos hace recordar a aquella pareja que se escondió de la presencia de Dios. Y al esconderse de la presencia de Dios, trataron de taparse con hojas de higuera. Entonces, ya lo estábamos viendo la semana pasada en la historia de este personaje, Nicodemo, y vamos a tener una segunda parte de la historia de Nicodemo. Justicia propia es el título para el día de hoy. Te invito a buscar ahí en tu Biblia el libro de San Juan, capítulo 3, el verso 4. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta sarcásticamente o una respuesta sarcásticamente que hace Nicodemo, a la cual él mismo estaba ya confundido porque no entendía lo que el Señor trataba de decirle. Y entonces responde de la siguiente manera. El verso 9 del mismo capítulo dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De alguna manera él no entendía el mensaje y el plan de salvación. Estaba su teoría ideada en lo que son conceptos erróneos a la salvación, y creía que por su conocimiento tenía derecho a poder heredar el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús le va a dar una gran lección, y esa gran lección haría para que cuando el Señor Jesucristo fuera crucificado y resucitase, Él se convirtiera en su discípulo. Entonces, vamos a leer el testimonio que se encuentra en El Deseado de todas las gentes, página 142. Dice: por virtud de su nacimiento como israelita, Nicodemo se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritual
Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. Entonces, hermanos, ustedes pueden notar la respuesta de Nicodemo. Nicodemo era un hombre orgulloso. Creía que había alcanzado ya la victoria sobre el pecado y que por ser líder de Israel, automáticamente estaba seguro de ser salvo en lo que se refiere a la salvación. Pero para sorpresa de él, el Señor le mencionó grandes cosas en unas simples y pequeñas palabras que le dijo, y ya le estaba mencionando un mundo por descubrir. Es así como ahora, mis queridos hermanos y amigos, muchos de los eruditos, hombres de ciencia, hombres que saben y que han estudiado por bastantes años, creen estar seguros ya de su salvación. Se autodenominan líderes, consejeros de los hombres, y mucha gente recurren a ellos para recibir consejos. Se atreven a llamarse maestros cuando ellos lo único que tienen como representación es justicia propia. Están en la misma condición de Nicodemo y necesitan un Salvador. Gracias por él que en un momento entendió. Por eso de aquí la palabra en el libro de San Juan capítulo 12 verso 32, y si yo fuese levantado, atraeré a muchos. Nicodemo fue atraído por el poder del Señor, fue atraído por el Señor Jesucristo, y en algún momento de su vida tuvo que aceptar el sacrificio y hacerse discípulo del Señor Jesús, y ya no tener esa justicia propia, sino tener la justicia de Cristo. Dice la pregunta, ¿cómo se consideraba Nicodemo a sí mismo? ¿Y qué pregunta irónica hizo a Jesús? Se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Eso es lo que sentía pues Nicodemo, y por eso es que no tenía esa necesidad de querer un Salvador. Pero gracias a la poderosa palabra, ese día, él descubrió que necesitaba un Salvador. Aun cuando de repente pasaron días, pero al final se descubrió que necesitaba un Salvador. Muy bien, entonces estamos hablando de Nicodemo en una segunda parte y quisiéramos leer también el libro de Lucas capítulo 18 del 9 al 12. Te invito a buscar el libro de Lucas capítulo 18 del 9 al 12. Dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ustedes pueden notar la oración de un hombre con justicia propia. Creer que lo sabe todo o de alguna manera que ya tiene la salvación por las obras que hace. En este mundo existen muchísimos hombres, muchas mujeres que creen tener la salvación únicamente por lo que pueden saber. Pero la teoría en la mente del hombre no sirve nada. La teoría simplemente es algo que será momentáneo. Lo que va a servir para toda su vida es tener la justicia inmerecedora de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que no lo ganarás tú, que el Señor lo ganará por ti, y que gracias a la fe tú podrás obtenerlo y ser un hombre justo frente a la presencia de Dios. Entonces, este hombre injusto, completamente, menciona que él hacía lo correcto frente a Dios.
Nosotros como seres humanos no tenemos nada de bueno, de acuerdo al profeta Isaías capítulo 1, verso 6. Nuestra situación es enfermiza y por lo tanto necesitamos un ayudador, al médico de los médicos que pueda curar la enfermedad del pecado. Este hombre, al considerarse justo, estaba mintiendo y Dios de alguna manera no escuchaba su oración. Por eso el sabio Salomón dice: aquel que ofende la ley, su oración es abominable. Entonces, amigo y hermano, quisiéramos comprender y quisiéramos dar por hecho en esta mañana que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino a todo aquel que hace la voluntad del Padre. Nicodemo al principio no comprendía. Gracias al poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en su persona, él pudo convertirse después. Pero antes de eso se presentaba con un aire de poder ser el mejor y solamente buscar a nuestro Señor Jesucristo para compartir su conocimiento. Pero se dio cuenta de que no estaba hablando con cualquier ser. Se dio cuenta que estaba hablando con aquel que ya existía desde el principio. Entonces, Palabras de Vida del Gran Maestro dice: los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Pueden ustedes notar lo que dice el libro de Lucas, que ellos se consideraban tener toda esa justicia. Pero el Señor con esta parábola va a hacer comprender de que no es como ellos piensan. Y los judíos, por ser llamados primeros, se consideraban que eran el pueblo de Dios, de alguna manera un pueblo privilegiado, pero ellos fallaron. Y por causa de eso, dice, eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacía merecedores de una recompensa mayor que los demás. No los exasperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Cristo amonestó a los discípulos que fueron llamados en primer término a seguirle, a que no se acaricie entre ellos el mismo mal. Él vio que un espíritu de justicia propia sería la debilidad y la maldición de la iglesia. Los hombres pensarían que podrían hacer algo para ganar un lugar en el reino de los cielos. La pregunta es si nos encontramos en el mismo círculo de ellos, en la misma situación. La respuesta ustedes lo saben. El mundo hoy se encuentra en la misma situación que antes. Muchos creen que por tener años sirviendo a Dios ya tienen ganado la corona de vida eterna. Muchos creen que por tener obras o hacer obras ya tienen ganado el cielo. Pero lamentablemente, si el Señor estuviera acá, les diría y les contaría esta parábola. Nadie aquel que ha hecho obras humanas puede salvarse. Las obras únicamente se realizan a través de la fe. Nadie aquel que haya tenido su propia fe o justicia propia puede considerarse como un hijo de Dios. Solo aquel que ha tenido la fe en el Hijo de Dios puede obrar de una manera correcta. Dice la pregunta: ¿de qué se enorgullecían los fariseos en los días de Cristo? ¿De qué se enorgullecían los fariseos en los días de Cristo? Se consideraban que sus largos años de servicio los hacía merecedores. Se consideraban que sus largos años de servicio les hacía merecedores. Eso es lo que ha quedado como una plaga en cada ser humano, que se cree que por los largos años que uno tiene en la iglesia se merece ser salvo. Pero la respuesta es, o la pregunta que hacemos ¿es verdad? Y la respuesta es no. Mira a Nicodemo,
Y mira a muchos personajes que no por sus largos años que hayan tenido han podido ser considerados salvos. Porque los largos años que uno tiene en la iglesia no amerita la salvación temprana. Ellos necesitan conocer a Jesucristo o levantar a Cristo antes de levantar sus largos años. En esta mañana, hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga. Comprendamos que nuestra justicia propia no nos llevará a la salvación. Comprendamos que necesitamos de un justo que tome nuestro lugar y que su justicia bendita sea nuestra a través de la fe. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.